La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. 1:31 p.m. Nos vamos en segundos con la ministra de Transporte. ¿Cómo va a ser la reactivación del sector transporte? Pero antes, Mauricio nos trae una de esas noticias que... ¡Ay! Un ganadero del departamento del Cesar a juicio por la muerte de un dirigente sindical. Mauricio, por favor, denos las coordenadas y los nombres de quienes protagonizan esta noticia. Sí, señor, la Fiscalía General profirió resolución de acusación y llamó a juicio al ganadero Luis Eduardo Zárate, implicado en el asesinato del dirigente sindical de obras sanitarias de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Aldo Mejía. De acuerdo con las investigaciones, Zárate habría sido uno de los principales informantes a la estructura militar que asesinó al sindicalista el 4 de abril del año 2001 en el municipio de Codazzi, esto en el departamento de Cesar, y en consecuencia se le acusa como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Sigue la W, conoció que la Fiscalía 77 especializada, esto contra violaciones a los derechos humanos, fue la encargada de resolver la situación jurídica de Luis Eduardo Zárate con base en información entregada por paramilitares, especialmente de Jader Luis Morales alias JJ. Recordemos, Juan Pablo, que por este mismo crimen fue capturado el pasado domingo, o sea, ayer hace 8 días, en el sector del Boquerón, en el municipio de La Jagua de Ibirico, también en el departamento de Cesar, el ganadero Eduard Matos, hermano del empresario Carlos Matos, implicado en el caso Hyundai. O sea, estas son historias que se conectan. La historia Sí, de Eduardo Matos y ahora la historia de Luis Eduardo Zárate, me dice usted. Exacto, sí señor, tienen que ver con el mismo crimen, el asesinato del dirigente Aldo Mejía, del dirigente sindical, ocurrido en abril del año 2001. Ellos habrían incidido para que la estructura militar que lo asesinó tuvieran relación de una u otra manera con este crimen. Muy importante esta noticia. Entonces, la decisión por parte de la Fiscalía General de la Nación, llamado a juicio a un ganadero del departamento del Cesar por la muerte de un dirigente sindical. El nombre de ese ganadero, Luis Eduardo Zárate. Estaba revisando un poco de historias del ganadero Zárate, Mauricio. Es el mismo que en el año 2016-17 estuvo secuestrado. Correcto. Sí, señor, que aparentemente había sido secuestrado por parte del ELN, que se habría fugado. Eso fue en el año 2016, duró una semana secuestrado. Eso fue también en Codazzi, en el departamento de Cesar, y quedó libre después de ese secuestro. Él tiene cerca de 82 años de tener ahora. Bueno, muy bien, señor. Pues es la historia que nos trae hasta ahora Mauricio Beltrán. Decisiones de la Fiscalía en casos de asesinatos de sindicalistas. 1:33 p.m. En segundos, la ministra de Transporte va a estar con nosotros, pero antes de saludarla, Paola, hagamos como un gran diagnóstico, hagamos un paneo de qué es lo que en este momento hay de transporte. En la práctica, aeropuertos cerrados únicamente funcionan para vuelos humanitarios y vuelos de carga, el transporte intermunicipal también completamente congelado. Hay en este momento muchas restricciones para moverse por el país. Sí, Juan Pablo, mire, en lo que tiene que ver con los aeropuertos, lo que ha dicho el gobierno nacional es que inicialmente hasta en septiembre se volverían a reactivar los vuelos, tanto internacionales como nacionales, pero lo que no está claro aún es cómo va a ser el tema de la compra, la venta de los tiquetes, digamos que si ya se pueden comprar para esas fechas, si uno tiene un tiquete para estas fechas, entonces qué puede hacer antes de que llegue el momento en que se reactive, eso con relación al tema de los aeropuertos. Con respecto al sistema de transporte intermunicipal, pues lo hablábamos la semana pasada, que muchas empresas ya están pidiendo que el gobierno por favor reactive este sector que está teniendo muchas pérdidas y del que viven muchas familias, y además porque también, y usted vio hoy por ejemplo 2 empresas sancionadas por el tema de transporte informal, ¿no? Se está presentando mucho ese tema de la piratería que se están transportando. Aquí, ¿no? Exacto, se está transportando pasajeros pues sin los debidos permisos y sin el protocolo que se debe cumplir. Pero también hay otro tema, Juan Pablo, y es que ya se reactivaron los cobros de los peajes. Esa era una petición también que estaban haciendo los transportadores, tanto de carga como intermunicipales, y es que no se reactivara, porque es que precisamente el transporte no está funcionando todavía, y además pues digamos que ellos han perdido mucho, son 2 sectores que han perdido mucha plata, y que pagar un peaje pues usted sabe lo costoso que es. Y además la novedad de las plataformas digitales, que también después de esta
pandemia, de esta crisis, de esta situación de confinamiento, pues se tienen que reinventar. Ya hay un nuevo gremio que lo está dirigiendo el señor David Luna y que están apostándole con toda a empezar con un nuevo servicio que se ajuste a las reglas colombianas y que pueda funcionar para también prestar el servicio de transporte. Bueno, pues nos vamos a ir en segundos con la señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien nos va a poner al día sobre las medidas, los tiempos, los caminos a seguir en medio de la reactivación de este sector. Es, Andrea, un día de reactivaciones. Entonces ya hablamos de las peluquerías, sí, vimos los centros comerciales. Ajá. Lo del transporte, vamos a ver qué es lo que viene, porque la reactivación full todavía no. Pero mire, aquí hay algo que me parece también vital recordarlo. No quiere decir que ya todo vuelve a la normalidad, porque miremos el caso de Chile. Estaba teniendo buenas cifras, pero también dieron reapertura a muchos sectores de la economía y en este momento está disparado en las cifras con respecto a Latinoamérica. Así que aquí no podemos bajar la guardia y de la disciplina dependerá que esto se haga de manera correcta y no riesgosa y no peligrosa. Mire, por ejemplo, Raúl Valega, es que ya están llegando además preguntas para la ministra. Raúl Valega a través del Facebook Live dice, ¿un viaje de Barranquilla a Cartagena en taxi se puede hacer? Eso es lo que nos tendrá que explicar la ministra. Jaime Alberto Mejía también escribe en nuestro Facebook Live, necesitamos que se active el transporte intermunicipal de pasajeros. Bueno, la semana pasada hablamos de eso y de la realidad que están viviendo las empresas del sector que en este momento pues están pasando por unas grandes dificultades, pero ¿sabe, Andrea, a mí también qué pregunta se me viene a la cabeza? Como esto es un reacomodo. ¿Cuál? Como esto es un escenario en el cual pues también vendrán reajustes de trayectos, de número de vuelos, ¿hasta dónde aerolíneas del mundo, no Avianca, no LATAM, que cubren destinos nacionales, sino aerolíneas internacionales, ya sean de Estados Unidos o de las europeas, le han anunciado a Colombia que de pronto van a bajar su frecuencia de vuelos, que van a disminuir la cantidad de aviones que van y vienen? Porque me imagino yo, Andrea, que dentro del reajuste económico pues también tocará reajustar rutas, no lo sé. Claro, ese va a ser un tema también que se debe estudiar con mucho cuidado, además porque pasaba lo mismo que nos decían los transportadores. Ellos tienen un punto de equilibrio que es lo básico que necesitan para poder seguir funcionando. Y en sus buses, y en este caso en los aviones, no puede entrar la misma cantidad de gente que lo hacía antes, pues entonces van a tener que bajar otros costos, van a tener que definir rutas para que estos vuelos se puedan hacer y que no se vayan a pérdidas. Pues vamos en segundos a responder estas inquietudes de la mano de la ministra de Transporte. Vamos a hacer una pausa muy cortica y aquí sigue la W. Sigue la W, aquí estamos siempre al mediodía con ustedes acompañándolos, este equipo periodístico que se sintoniza con la realidad nacional y con lo que a usted le está pasando. Hablemos de transporte. Señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, buenas tardes y bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes a todos sus oyentes de la mesa de trabajo. Bueno, ministra, yo quiero arrancar preguntándole algo que me puso un oyente aquí en el Facebook Live, que yo creo que sirve además para que hablemos de una vez de la reactivación de los peajes y de lo que está pasando en las vías. Raúl Valega escribió en el Facebook Live, un viaje de Barranquilla a Cartagena en taxi, hoy, bajo las condiciones que tenemos, ¿se puede o no se puede hacer? Abramos así la discusión, ministra. Bueno, lo primero es que en la medida en que sea para alguna de las actividades excepcionadas en el decreto, en el último decreto, el 749, que es el decreto de orden público que estableció las actividades que podrían desarrollar del 1 al 30 de junio, perfectamente. Y lo importante es que las personas lleven a la mano la documentación que acredita que si es porque está trabajando, pues su carnet de la empresa, que si es porque vuelve al sitio donde residía porque de alguna manera la pandemia lo tomó en otra ciudad, entonces acreditar, usualmente lo que se le ha pedido son unas pruebas razonables, no sé, el pago de sus recibos de servicio público de la administración en su ciudad de origen, porque hay mucha gente que lo tomó la pandemia fuera por cualquier razón, o personas que se han quedado sin empleo y regresan a la casa de sus padres, o estudiantes que regresan de las universidades. Esos que son todas las excepciones, hay humanitarias y hay las excepciones expresas de las actividades, perfectamente
la restricción de movilidad no les aplica y se puede hacer ese viaje en taxi, así es. Bien, entonces ahora hablemos de los peajes. ¿Qué significa en medio de esta situación tan particular que estamos viviendo que se retome otra vez el cobro de los peajes en el país? Juan Pablo, lo primero que le quiero decir es que los peajes usualmente, como están determinados en Colombia, son la principal instrumento de financiación de la construcción de nuevas vías y también del mantenimiento y rehabilitación de las vías existentes. Colombia, de hecho, es de los pocos o único país del mundo que dejó de cobrar peajes durante la pandemia. Y voy a explicarle por qué. Porque al decretar el primer aislamiento se restringieron todas las actividades productivas. Solamente quedó lo que era producción y distribución de alimentos, actividades esenciales para producir la energía e insumos de la salud. En esa medida se generaba un gran desbalance entre la oferta y demanda de carga para transportar, y eso podía tener un impacto significativo en el incremento en los fletes. Lo que teníamos que garantizar era las mayores eficiencias en la cadena logística para impedir un incremento en el costo de los fletes. Y de esa manera, así como el gobierno disminuyó el precio de los combustibles, simultáneamente también ordenó la suspensión de los peajes, porque había un total desbalance en la medida en que eran muy pocas las actividades permitidas. En la medida en que del 1 al 30 de junio se restablecen la mayor parte de las actividades productivas, ese desbalance desaparece, por una parte. Y por otra parte, es necesario el reinicio del cobro de peajes por dos razones fundamentales. Porque primero, corremos el riesgo de financiar todos los proyectos de mantenimiento y rehabilitación de la red vial a cargo del INVIAS. Los peajes son el 80% de los recursos propios que el INVIAS genera para el mantenimiento de la red vial nacional. Y ya más de 200.000 millones de pesos se otorgaron y se entregaron durante estos 81 días. Y en el caso de la ANI, los peajes son, dependiendo del tipo de proyecto, el 30 o el 100% de la financiación de los proyectos. Y en esa medida no solamente estábamos poniendo en riesgo la participación en nuevas licitaciones, que los concesionarios y los financiadores ya nos habían manifestado que no participarían nunca en licitaciones posteriores, sino que también poníamos en riesgo los giros de los proyectos que se están construyendo y que, como ustedes saben, los proyectos de cuarta generación de concesiones los encontramos con un presupuesto comprometido y totalmente paralizados, los reactivamos durante este gobierno y desde algún punto de vista no podíamos poner en riesgo la financiación de los mismos, es decir, los giros futuros de los proyectos que se están desarrollando ni la participación en las licitaciones. Luego esa es fundamentalmente la razón. Se tomó en un momento de restricción total de la oferta de carga para alivianar los costos de la cadena logística, pero ya abiertas la mayor parte de los sectores productivos, ese desequilibrio desaparece por una parte, y por otra parte estamos generando una gran incertidumbre y desfinanciando la rehabilitación y mantenimiento de las vías. Claro, ministra, yo creo que quiero que hablemos ahora del tema de los aeropuertos, porque tanto las aerolíneas, los usuarios, incluso hasta los taxistas, pues están todos muy atentos y muy pendientes a la expectativa de cuándo entonces se va a reiniciar el tema, por lo menos de los vuelos domésticos. Ya el gobierno pues ha dicho que por ahí hasta septiembre, pero ya se están afinando detalles y yo quiero saber cómo sería esa apertura y cuáles vuelos se habilitarían y qué aeropuertos ya están listos o por lo menos se están alistando para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, y voy a separar lo que se llama viajeros o vuelos internacionales de vuelos domésticos. Como ustedes saben, la restricción a los viajeros internacionales se estableció en el decreto 439 y está vinculado a la emergencia sanitaria. En la medida en que la emergencia sanitaria se extendió hasta el 31 de agosto, es evidente que a partir del 1 de septiembre se reactivarían los vuelos internacionales y es la razón por la que desde ahora pueden vender tiquetes, pero con fecha del 1 de septiembre en adelante. En relación con lo que es los vuelos domésticos, y eso lo trato de la misma manera que el transporte intermunicipal de pasajeros de media y larga distancia, no el de corta distancia, sino un Bogotá-Ibagué, un Bogotá-Barranquilla en transporte intermunicipal, como lo ha dicho el señor presidente, el Ministerio de Salud con todo su equipo de asesores ha determinado que determinó aún no restablecerlo durante el mes de junio, con el compromiso de hacer una evaluación a 15 de junio y mirar cómo se iba desarrollando esta nueva apertura, que es una apertura especializada por regiones, donde inclusive cada alcalde puede solicitar, si así lo considera, la apertura de más sectores a los que están incluidos en el decreto de orden público, al Ministerio del Interior, quien solicitaría un concepto del Ministerio de Salud y se podría hacer unos pilotos de apertura. En esa medida no hay una definición aún, es claro, y les contesto esto porque la gente pregunta, entonces eso significa que en julio
¿Se puede restablecer? La respuesta y el mandato del Ministerio de Salud es: aún no podemos dar una definición general. Estamos evaluando a nivel de regiones cómo se ha comportado la evolución de los 9 indicadores sanitarios que va evaluando el Ministerio de Salud con su equipo de asesores y que apoya al señor presidente para la toma de estas decisiones. Y en esa medida lo que hay un compromiso es de a 15 de junio evaluar cómo se dio este comportamiento de esos indicadores en las distintas ciudades. En ese sentido, ministra, entonces, una persona que tenga en este momento un tiquete para un vuelo doméstico de larga distancia en junio o en julio, mejor que ya vaya pensando en aplazarlo, ¿sí? Y porque en cualquiera de los dos escenarios es mejor que lo aplace o lo cancele. Yo no quisiera decir que en julio lo aplacen. En junio es clarísimo que sí, porque en junio solo se podría restablecer, y como le digo, hay algunas gobernaciones o algunos alcaldes que lo han venido evaluando. Sí, algunos municipios, por ejemplo, en algunos departamentos, entre municipios COVID o entre municipios no COVID, están evaluando la posibilidad de solicitarle al Ministerio del Interior a abrir, por ejemplo, el transporte intermunicipal de pasajeros entre esos municipios, entre los que tienen COVID y aparte entre los que no tienen COVID, obviamente garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Si estos alcaldes y con los gobernadores respectivos hacen esa solicitud, eventualmente podría haber algunos sectores o algunas regiones del país donde precisamente por solicitar ellos la apertura se podría restablecer. Pero como una definición general, lo que acordamos fue que a 15 de junio haríamos un corte y un balance para poder anunciar qué sucedería en la siguiente etapa, para hacerlo con la suficiente anticipación. Sí, ministra, volviendo al tema del transporte aéreo y sobre todo los vuelos internacionales, comentaba Juan Pablo que también debería tener como un diagnóstico de las rutas que están dispuestas a regresar a Colombia. Hay muchas empresas que están en crisis, en quiebra, y además de eso tienen que reducir el número de pasajeros que van a estar en un avión. ¿Ustedes ya tienen claro todo ese panorama o están trabajando en algo que ustedes como gobierno presentarán en las próximas semanas cuando ya se dé la vía libre, la luz verde para que regresen esos vuelos? Voy a separar el tema de los protocolos de bioseguridad del tema de las rutas. Es evidente que el tema de las rutas internacionales no depende exclusivamente de Colombia, y por eso se está dando una discusión al interior de la OASI de la posibilidad de crear corredores, digamos, corredores aéreos saludables, en la medida en que los países, hay un grupo en la OASI, Colombia es uno de los redactores de ese informe, que están preparando un informe de hacer una propuesta en la medida en que los distintos países, todos tienen fechas distintas, pero digamos, la fecha común que se ha visto que muchos países piensan reactivar el transporte aéreo internacional es septiembre. En esa medida lo que hay es un trabajo colaborativo, donde nosotros no podemos imponerle a otro país, ni otro país necesariamente ellos imponernos a nosotros. Luego esa medida ese es un proceso que se hace de coordinación al interior de la OASI, y en la medida en que van evaluando el desempeño de la pandemia durante estos 3 meses, es decir, antes del mes de septiembre, y es un trabajo de coordinación internacional. Ningún país se lo puede imponer al otro, y pues como digo, todo dependerá. Lo importante de reiterar es que se reactivarían, y que la restricción que existe en Colombia es una restricción para los vuelos comerciales de pasajeros. Ustedes saben, siempre ha estado excepcionado la carga, y también se ha establecido un protocolo muy estricto para los vuelos humanitarios, es decir, para traer de vuelta a aquellos colombianos que quedaron afuera, no los residentes afuera, sino los que quedaron o porque fueron a estudiar, o porque fueron a trabajar y los cogió la pandemia allá, o porque fueron de vacaciones y los cogió la pandemia allá. Entonces, esos vuelos con los debidos protocolos han regresado. Lo que no hay es una venta comercial de los tiquetes internacionales, porque está restringido, como digo, el ingreso de viajeros hasta el 1 de septiembre. Ahora, en cuanto a los protocolos de bioseguridad, hemos avanzado. Ya hay un documento muy elaborado que está en revisión del Ministerio de Salud. Ese documento se elaboró por parte del Aerocivil, con asesores del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con asesores de la UNUDI, tomando como referente no solamente a la Organización Mundial de la Salud, a la IATA, a las autoridades de aviación civil de España, de China, de Singapur, de Corea, de Estados Unidos, sino que inclusive hemos tenido talleres de trabajo con las autoridades de aviación civil de China y de Singapur, y además se han recibido los comentarios tanto de los concesionarios aeroportuarios como de las aerolíneas y los gremios de las aerolíneas. Ese protocolo en este momento lo que hace es recomendar, en el caso de la distancia entre viajeros, con una recomendación tal cual como se adoptó en la resolución de la Unión Europea. En ningún país se ha adoptado como obligatorio
en los vuelos aéreos, el tener la silla o una silla, digamos, separada entre pasajero y pasajero de grupos familiares distintos. Lo que ha pasado es que algunas aerolíneas lo han adoptado como práctica. Y lo han adoptado como práctica y, digamos, de manera escalonada, porque inclusive algunas han venido anunciando que ahora será un tanto por ciento, que en el siguiente mes sería un 60% de la capacidad, que en el siguiente mes, y así lo van escalonando. Pero ninguna norma o ninguna regulación de país ha tomado la decisión de obligar a tener esa silla de distancia en medida porque lo que los países han definido es que eso se compensa en parte con el filtro circulatorio del aire en los aviones. O sea, hay una serie de argumentos que han dado para eso, pero al final la decisión definitiva de si se va a exigir esa silla o no de distancia es del Ministerio de Salud. Ministra, es realmente en controversia, los demás temas más o menos son estandarizados y son similares en todos los países. Ministra, para terminar con el tema aéreo, yo sé que este tema le compete más al Ministerio de Hacienda, pero usted como jefe de la cartera de transporte debe saber también si ya está definido cómo se va a ayudar a la aerolínea Avianca. El ministro Carrasquilla había dicho que sí se iba a brindar un paquete de ayudas o que había pensado en alguna forma de salvar a la aerolínea. ¿Cómo se va a hacer? Mire, lo que el ministro de Hacienda ha venido revisando es la posibilidad de apoyar el sector aéreo como un todo, tomando unas definiciones que no cubran una sola aerolínea, sino un grupo de aerolíneas, dependiendo del tipo de definiciones que se tomen. Entonces, lo primero será decir que nunca ha manifestado el ministro de Hacienda que solo sacaría un paquete de apoyo para una aerolínea, porque lo que está el ministro de Hacienda evaluando, y son dos alternativas distintas, es la posibilidad de cómo otorgar unas garantías directas del 100%, o un crédito por entidades del Estado. Ese es un ejercicio que él ha venido haciendo y espera esta semana darnos un reporte, pero mirando la conectividad total del país, es decir, mirando la conectividad, mirando la conectividad de las capitales, todo el ejercicio. Nosotros le hemos venido sustentando al ministerio como el sector aéreo es un sector, no solo un servicio público esencial, sino un sector fundamental para la competitividad de Colombia, precisamente por la geografía colombiana, precisamente por las tres cordilleras, precisamente porque aquí trayectos que en otros países serían en 4 horas en carro, aquí son 12 y 15 horas en carro, precisamente por atravesar las cordilleras que atravesamos y los tiempos. Y en esa medida lo que le hemos planteado y presentado es cómo se compone esa conectividad aérea del país. Esperamos que esta semana el ministro de alguna manera tenga los anuncios. La semana pasada me informó que lo iba trabajando porque, como digo, nuestro insumo sobre todo ha sido, mire, esta es la conectividad general del país, esta es la conectividad social, esta es la conectividad en regiones, la conectividad entre capitales, se cubre de esta manera, las aerolíneas de alto y bajo costo, mirando todo el ejercicio y resaltando cómo es fundamental apoyar la sostenibilidad del sector aéreo en Colombia porque caería sustancialmente Colombia en competitividad. Ministra, pero nunca... esas ayudas también podrían pensarse para el transporte terrestre, para los buses intermunicipales. La semana pasada hablábamos con delegados, con gerentes de Expreso Brasilia, de Expreso Palmira, de Comotor, me está faltando otro, pero bueno, hablamos con varios de los gerentes de estas compañías y nos decían, uno, que esta parálisis ya los tiene al borde de la quiebra, y dos, que como ellos están conectados muy de cerca con el sector turismo, pues cuando han ido a buscar las ayudas a los bancos les dicen es que su sector es de los que genera mayor riesgo y por ende no les están facilitando las ayudas. ¿Hay algo que se pueda hacer para este sector transporte intermunicipal, los buses que van de una ciudad a otra? Lo primero es decir que nosotros ya el viernes firmamos un convenio con Bancoldex, donde el Ministerio de Transporte aportó 5.000 millones de pesos para compensar la tasa de interés, es decir, para que Bancoldex saque una línea de crédito que alcanzará a ser de 95.000 a 100.000 millones de pesos exclusivamente para el sector de transporte terrestre, de carga y de pasajeros. Simultáneamente, en este momento estamos tramitando un decreto de reforma al presupuesto. Ustedes saben que el Ministerio de Transporte, a diferencia del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha sido un ministerio eminentemente regulador y definidor de política, pero no tiene instrumentos financieros, no tiene banco, no tiene Finagro, no tiene ninguna de esas entidades. Ese no ha sido el rol que ha jugado. Pero por eso mismo no cuenta con esos recursos y Hacienda hemos venido buscando conjuntamente unos recursos para que esa línea de crédito tenga mucha más cobertura, es decir, para aportar muchos más recursos al convenio con Bancoldex y que podemos hablar realmente de que estamos hablando de que hay recursos en el sector financiero disponibles por 500, 600 mil o 700 mil millones de pesos específicamente para este sector, que es el sector de transporte intermunicipal de pasajeros.
Ahora, es claro que algunas de las empresas, sobre todo las empresas de transporte especial, son aquellas que no se ofrece al público en general un servicio, sino a una comunidad determinada. Por eso ahí está el transporte escolar o está el transporte turístico. Y es evidente que ese es un nicho. Pero sí quiero resaltar que el transporte intermunicipal de pasajeros va mucho más allá, va fundamentalmente a la conectividad terrestre en Colombia. Estamos hablando de más de 200 millones de viajes al año de pasajeros, es decir, es mucho más que el transporte aéreo doméstico, y en esa medida, por eso estamos ampliando esos recursos que nos van a permitir ampliar las líneas de créditos que van a ser exclusivamente para este sector, del sector transporte. Sí. Entonces, por eso es tan importante los pilotos entre los municipios, porque claro, estamos hablando inclusive con varios bancos, precisamente porque, como digo, la tasa va a estar compensada y van a tener acceso, como lo han tenido. A Colombia responde de manera general, pero obviamente esta va a ser exclusiva para el sector del transporte, incluyendo las características del sector. De hecho, van a poder acudir a ellas personas jurídicas, pero también personas naturales, porque como ustedes saben, muchas personas naturales son las dueñas de los vehículos que afilian a sí mismos a las compañías de transporte. Esa es una característica de este sector, y precisamente, como digo, vamos a ampliarlo entendiendo que es necesario y que el mensaje es fundamental, y por eso los pilotos que hagan los municipios son muy importantes, porque tenemos que trabajar con ellos en eso. Ministra, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, quedan muchos temas por fuera, lo de las aplicaciones. Queríamos preguntarle por el túnel de la línea también, que ya el director usted de quería Envía, sacarle noticia pero de la infraestructura a la sí, ministra. Pero muy pronto el presidente va a anunciar la nueva fecha. Como entenderán, el COVID no solamente se perdió la hora, sino que ha implicado un retraso, pero ya muy pronto el presidente anunciará la fecha. El director del INVIAS ha dicho que más o menos en septiembre, pero bueno, esperemos que el presidente haga el anuncio. Pero entonces, una última pregunta y muy rápida, porque ya tenemos que terminar, ministra, y es si el gobierno va a garantizar o va a vigilar que tanto para el sector aéreo como el sector de transporte terrestre intermunicipal las tarifas, no suban exageradamente, porque de pronto con la excusa de que se necesitan reactivar y salvar y pues consolidar otra vez su economía, le pueden trasladar eso a los usuarios, que son los que están más preocupados en este momento por eso. Mire, lo que es cierto es que en Colombia, tanto en el transporte aéreo como en el transporte terrestre, hay libertad tarifaria. Hay libertad tarifaria, obviamente hay una vigilancia sobre el caso de unos que tiene que ver con que no haya excesos o abusos, pero no hay pisos ni techos, y eso también tengo que recordarles que fue lo que permitió en el caso del transporte aéreo que ingresaran las aerolíneas de bajo costo y que muchas personas durante los últimos años hayan podido viajar en avión, que usualmente hacían viajes en transporte terrestre, porque no existía esa flexibilidad. Es importante mencionar que no estamos pensando en poner no estamos pensando en controlar precios, no es sano para el sector. Precisamente el no tener los pisos y techos es lo que permitió que el sector ingresaran, como digo, las aerolíneas de bajo costo, pero sí, como siempre, tanto la Superintendencia de Transporte como la Superintendencia de Industria y Comercio, cada uno de su competencia, vigilará que no haya abusos, que es un poco lo importante, abusos de posición dominante en algún sector. Ministra, muchas gracias por estos minutos. Consigue la W, le deseo una feliz tarde y una feliz semana. Para ustedes también, muchísimas gracias. Es la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Algunas novedades en medio de la reactivación de sectores. La reactivación del transporte es crucial. Ya viene la prueba. Aquí sigue la W.